que por primera vez en muchos años no hablaban de fútbol, los hondos silencios de los lisiados de guerra que les echaban migajas de pan a las palomas, y en todas partes encontró señales inequívocas de la muerte. En Navidad se encendieron las luces de colores entre las acacias y salían músicas y voces de júbilo por los balcones, y una muchedumbre de turistas ajenos a nuestro destino invadieron los cafés al aire libre, pero aún dentro de la fiesta se sentía la misma tensión reprimida que precedió a los tiempos en que los anarquistas se hicieron dueños de la calle. María dos Prazeres, que había vivido aquella época de grandes pasiones, no conseguía dominar la inquietud y por primera vez fue despertada en mitad del sueño por zarpazos de pavor. Una noche, agentes de la seguridad del Estado asesinaron a tiros frente a su ventana a un estudiante que había escrito a brocha gorda en el muro: Visca Catalunya Lliure. Dios mío, se dijo asombrada, es como si todo se estuviera muriendo conmigo. Solo había conocido una ansiedad semejante siendo muy niña en Manaos, un minuto antes del amanecer, cuando los ruidos numerosos de la noche cesaban de pronto. Las aguas se detenían, el tiempo titubeaba y la selva amazónica se sumergía en un silencio abismal que solo podía ser igual al de la muerte. En medio de aquella tensión irresistible, el último viernes de abril, como siempre, el conde de Cardona fue a cenar en su casa. La visita se había convertido en un rito. El conde llegaba puntual entre las 7 y las 9 de la noche con una botella de champaña del país envuelta en el periódico de la tarde para que se notara menos, y una caja de trufas rellenas. María dos Prazeres le preparaba canelones gratinados y un pollo tierno en su jugo, que eran los platos favoritos de los catalanes de Alcornia de sus buenos tiempos, y una fuente surtida de frutas de la estación. Mientras ella hacía la cocina, el conde escuchaba en el gramófono fragmentos de óperas italianas en versiones históricas, tomando a sorbos lentos una copita de oporto que le duraba hasta el final de los discos. Después de la cena, larga y bien conversada, hacían de memoria un amor sedentario que les dejaba a ambos un sedimento de desastre. Antes de irse, siempre azorado por la inminencia de la medianoche, el conde dejaba 25 pesetas debajo del cenicero del dormitorio. Ese era el precio de María dos Prazeres cuando él la conoció en un hotel de paso del paralelo, y era lo único que el óxido del tiempo había dejado intacto. Ninguno de los dos se había preguntado nunca en qué se fundaba esa amistad. María dos Prazeres le debía a él algunos favores fáciles. Él le daba consejos oportunos para el buen manejo de sus ahorros. Le había enseñado a distinguir el valor real de sus reliquias y el modo de tenerlas para que no se descubriera que eran cosas robadas. Pero sobre todo, fue él quien le indicó el camino de una vejez decente en el barrio de Gracia, cuando en su burdel de toda la vida la declararon demasiado usada para los gustos modernos y quisieron mandarla a una casa de jubiladas clandestinas que por 5 pesetas les enseñaban a hacer el amor a los niños. Ella le había contado al conde que su madre la vendió a los 14 años en el puerto de Manaos
y que el primer oficial de un barco turco la disfrutó sin piedad durante la travesía del Atlántico y luego la dejó abandonada sin dinero, sin idioma y sin nombre en la ciénaga de luces del paralelo. Ambos eran conscientes de tener tan pocas cosas en común que que nunca se sentían más solos que cuando estaban juntos, pero ninguno de los dos se había atrevido a lastimar los sentimientos de la costumbre. Necesitaron de una conmoción nacional para darse cuenta, ambos al mismo tiempo, de cuánto se habían odiado y con cuánta ternura durante tantos años. Fue una deflagración. El conde de Cardona estaba escuchando el dueto de amor de la Bohème, cantado por Licia Albanese y Beniamino Gigli, cuando le llegó una ráfaga casual de las noticias de radio que María dos Prazeres escuchaba en la cocina. Se acercó en puntillas y también él escuchó. El general Francisco Franco, dictador eterno de España, había asumido la responsabilidad de decidir el destino final de 3 separatistas vascos que acababan de ser condenados a muerte. El conde exhaló un suspiro de alivio. Entonces los fusilarán sin remedio, dijo, porque el caudillo es un hombre justo. María dos Prazeres fijó en él sus ardientes ojos de cobra real y vio sus pupilas sin pasión detrás de las antiparras de oro, los dientes de rapiña, las manos híbridas de animal acostumbrado a la humedad y a las tinieblas, tal como era. Pues ruégale a Dios que no, dijo, porque con uno solo que fusilen yo te echaré veneno en la sopa. El conde se asustó. ¿Y eso por qué? Porque yo también soy una puta justa. El conde de Cardona no volvió más y María dos Prazeres tuvo la certidumbre de que el último ciclo de su vida acababa de cerrarse. Hasta hacía poco, en efecto, le indignaba que le cedieran el asiento en los autobuses que trataran de ayudarla a cruzar la calle, que la tomaran del brazo para subir las escaleras, pero había terminado no solo por admitirlo, sino inclusive por desearlo como una necesidad detestable. Entonces mandó hacer una lápida de anarquista, sin nombre ni fechas, y empezó a dormir sin pasar los cerrojos de la puerta para que el Noy pudiera salir con la noticia si ella muriera durante el sueño. Un domingo, al entrar en su casa de regreso del cementerio, se encontró en el rellano de la escalera con la niña que vivía en la puerta de enfrente. La acompañó varias cuadras, hablándole de todo con un candor de abuela, mientras la veía retozar con el Noy como viejos amigos. En la Plaza del Diamante, tal como lo tenía previsto, la invitó a un helado. ¿Te gustan los perros?, le preguntó. Me encantan, dijo la niña. Entonces María dos Prazeres le hizo la propuesta que tenía preparada desde hacía mucho tiempo. Si alguna vez me sucediera algo, hazte cargo del Noy, le dijo, con la única condición de que lo dejes libre los domingos sin preocuparte de nada. Él sabrá lo que hace. La niña quedó feliz. María dos Prazeres, a su vez, regresó a casa con el júbilo de haber vivido un sueño madurado durante años en su corazón. Sin embargo, no fue por el cansancio de la vejez ni por la demora de la muerte que aquel sueño no se cumplió. Ni siquiera fue una decisión propia. La vida la había tomado por ella una tarde glacial de noviembre en que se precipitó una tormenta súbita cuando salía del cementerio. Había escrito los nombres en las 3 lápidas y bajaba a pie hacia la estación de autobuses
cuando quedó empapada por completo por las primeras ráfagas de lluvia. Apenas si tuvo tiempo de guarecerse en los portales de un barrio desierto que parecía de otra ciudad, con bodegas en ruinas y fábricas polvorientas y enormes furgones de carga que hacían más pavoroso el estrépito de la tormenta. Mientras trataba de calentar con su cuerpo el perrito ensopado, María dos Prazeres veía pasar los autobuses repletos, veía pasar los taxis vacíos con la bandera apagada, pero nadie prestaba atención a sus señas de náufrago. De pronto, cuando ya parecía imposible hasta un milagro, un automóvil suntuoso de color de acero crepuscular pasó casi sin ruido por la calle inundada. Se paró de golpe en la esquina y regresó en reversa hasta donde ella estaba. Los cristales descendieron por un soplo magnético y el conductor se ofreció para llevarla. Voy muy lejos, dijo María dos Prazeres con sinceridad, pero me haría un gran favor si me acerca un poco. Dígame a dónde va, insistió él. A Gracia, dijo ella. La puerta se abrió sin tocarla. Es mi rumbo, dijo él. Suba. En el interior oloroso a medicina refrigerada, la lluvia se convirtió en un percante irreal. La ciudad cambió de color y ella se sintió en un mundo ajeno y feliz donde todo estaba resuelto de antemano. El conductor se abría paso a través del desorden del tránsito con una fluidez que tenía algo de magia. María dos Prazeres estaba intimidada, no solo por su propia miseria, sino también por la del perrito de lástima que dormía en su regazo. Esto es un transatlántico, dijo, porque sintió que tenía que decir algo digno. Nunca había visto nada igual, ni siquiera en sueños. En realidad, lo único malo que tiene es que no es mío, dijo él, en un catalán difícil. Y después de una pausa agregó en castellano, el sueño de toda la vida no me alcanzaría para comprarlo. Me lo imagino, suspiró ella. Lo examinó de soslayo